Muy buenos días nuevamente a todos los que nos acompañan acá y a los que están en casa. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y este es un capítulo que de alguna manera continúa lo que venía ocurriendo en el capítulo 10. Si recordamos un poco, los que escucharon el mensaje de Jason, que estuvo espectacular, súper claro, súper puntual en cuanto a ciertos elementos muy importantes, este capítulo continúa en ese mismo interludio o en esa misma pausa que se hace entre la sexta y la séptima trompeta. Entonces, veíamos en ese capítulo 10 de la semana pasada las voces de los truenos, el ángel que traía el rollo pequeño, etc. Y Jason nos hablaba de cómo es cuando Dios habla y cuáles son los elementos de cuando Dios habla. Luego veíamos a Juan que le da el rollo, que le dice que se lo coma, que le va a saber mal en las entrañas, que una serie de cosas que ocurren ahí que nos hablaban acerca de cómo reaccionamos nosotros cuando Dios habla. Y hoy en el capítulo 11 vamos a ver por qué es urgente que reaccionemos de esta manera. Y va a continuar ese preludio. Eso es algo que Juan utiliza, es un recurso literario que ha utilizado anteriormente. Entre el sexto y el séptimo sello, cuando estábamos viendo los sellos, también había esta pausa donde aparecían los 144,000, donde aparecía esta imagen del cielo, donde están todas las personas que vienen de la gran tribulación con túnicas blancas lavadas por la sangre del Cordero. Y eso mismo está haciendo esta pausa entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y estos interludios me hablan de protección y de recompensa en medio de todo ese caos que ocurre, que lo vimos en las 4 primeras trompetas, luego vimos la cuarta, o más bien vimos la quinta, la sexta. Íbamos viendo cómo iba aumentando el caos, cómo iba aumentando el problema, y en medio de ese caos estas porciones están hechas para dar esa esperanza al pueblo de Dios. Y si recordamos el último versículo del capítulo anterior, si se devuelven en sus Biblias en el capítulo 10, versículo 11, dice así: entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que ese era el mensaje con el que finalizábamos la semana pasada, lo que le dice el ángel, el mensajero de Dios a Juan, le dice: tienes que ir y profetizar. Así que esa es la tarea, y cuando hablamos de profetizar es una palabra que está muy cargada hoy en día porque mucha gente ha hecho muchísimo daño a la iglesia haciendo profecías y diciéndose profetas, etc. Pero más allá de eso, profetizar me habla del mensaje divino, de compartir el mensaje divino. Es tan sencillo como eso, es compartir el mensaje divino. Cuando uno ve los profetas del Antiguo Testamento, en muchas ocasiones lo que están haciendo la mayoría del tiempo es haciéndole ver a Israel su realidad, su pecado, cómo han dejado de lado a Dios. Es compartir el mensaje divino, y eso es lo que nos está hablando aquí de la palabra profetizar. Así que esa es la instrucción, y hoy vamos a ver 5 razones por las cuales es urgente, porque esa es la palabra, es urgente que vayamos, que profeticemos, que seamos testigos. Hoy vamos a hablar de la urgencia de ser testigos. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos leerla y escucharla y podemos poner en práctica lo que hay en este mensaje profético, Señor. Te pedimos que tú hagas el milagro, Padre, que solo tú puedes hacer, de que esto llegue a lo más profundo de nuestros corazones, de que esto produzca fruto y de que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que empezamos a leer en el versículo 1. Dice así: se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Así que una vez que le dice anda y profetiza, le dice mide el templo. Y cuando
nuestra Biblia nos habla de medir el templo cuando vemos en los libros de Zacarías, que veníamos viendo desde el capítulo pasado. Estos capítulos hacen mucha referencia a Zacarías, capítulo 4, por ejemplo. En Ezequiel también se mide el templo. La medición del templo me habla de, midamos este lugar y veamos cuántos caben, cuántos pueden estar en la presencia del Señor. Me habla de protección de Dios. Ese es el lugar, el templo, en donde Dios estaba, en donde Dios iba a estar con ellos, con el pueblo de Israel. Entonces esta figura me está hablando evidentemente de la protección de Dios sobre estas personas. De nuevo, estos interludios buscan mucho, ustedes van a estar protegidos. Lo primero que Dios dice después de anda, ve y profetiza es que Él va a estar con nosotros. Que vayan y profeticen porque yo los voy a proteger. Eso es lo que está diciendo aquí cuando está diciendo midan el templo, yo los voy a proteger. Podemos ir y ser testigos porque Dios nos va a proteger. Pero también nos habla de naciones paganas. Entonces hay naciones paganas y esas naciones paganas están allá afuera. Esas naciones van a pisotear la Tierra Santa 42 meses. Cuando habla de naciones paganas me está hablando que ahí hay personas y que a nuestro alrededor hay personas que viven sin conocer de Jesús, que mueren sin conocer de Jesús. Y es urgente, la primera razón por la que es urgente que seamos testigos es porque a nuestro alrededor hay gente que muere sin conocer a Cristo. Sin conocer a Cristo porque nadie se lo presentó. Y si bien es cierto, hay una tarea hermosa, hay un llamado hermoso de ir a un país lejano, en estos países donde la vida es súper complicada, en donde nadie habla de Cristo, también a nuestro alrededor, donde cada uno de nosotros estamos, existen personas que tampoco le conocen, que tampoco entienden la necesidad que existe de tener un Salvador. Y esto tiene que ser algo súper doloroso para nosotros, es decir, hay un montón de gente ahí, hay un montón de naciones fuera del templo. Y aquí no estoy hablando del templo de este lugar, aquí estamos hablando de ese símbolo, de donde está Dios, del sello de Dios. Y lo otro que me habla es de naciones paganas también que van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Esos 42 meses son 3 años y medio. Y 3 años y medio lo vamos a ver después en forma de 1260 días, después nos va a decir 3 días y medio. Y hemos visto que cuando Juan usa el 7, está hablando de algo que es completo, de algo que está de la totalidad, del descanso total, etc. Así que 3 y medio es la mitad, es algo incompleto. Es decir, esto de que las naciones van a pisotear, etcétera, es algo que está incompleto, es algo que no va a durar para siempre. Pero también me habla de gente que se rehúsa, de gente que no quiere tener nada que ver con Dios. Y que eso también es parte de esas naciones paganas que nos habla aquí. Nuevamente, lo importante es que seamos testigos porque hay gente viviendo sin conocer a Jesús, porque hay gente que muere sin conocer a Jesús. Dice el versículo 3, sigo leyendo. Dice, por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras están profetizando. Y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Así que aparecen los 2 testigos, famosos 2 testigos del Apocalipsis. Y basta leer a 2 personas para ver 2 opiniones distintas de quiénes son estos 2 testigos. Más allá de enfocarnos en saber quiénes son, cuándo vienen, lo que me interesa y lo importante es que veamos qué es lo que ellos hacen. Eso es lo que es más importante para nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo estos testigos? Porque si yo veo aquí, evidentemente estos testigos nos están evocando a Moisés y a Elías. ¿Por qué? Porque están hablando de
cuando me habla de plagas, cuando me habla de convertir el agua en sangre, evidentemente nos está llamando al éxodo, a recordar, y recordamos a Moisés parándose frente al faraón, el hombre más poderoso del mundo, y diciéndole: si no nos dejas ir, va a pasar esto, y vienen las plagas, etcétera. Convertir el agua en sangre, al principio de esas plagas, etcétera. Por otro lado, Elías profetizando en Primera de Reyes, capítulos 17, 18, y deja de llover en la tierra. Estos dos personajes también son los dos personajes que aparecen en la transfiguración de Jesús. Cuando vienen Elías y Moisés, están ahí. Elías y Moisés representan la ley y los profetas, la palabra de Dios, los profetas, aquellos enviados. Así que vemos aquí, y no puedo dejar de pensar en esto, y he pasado estas últimas 2 semanas pensando en este tema, que cuando yo veo esto, cuando yo veo aquí que lanzan fuego por la boca, que tienen el poder de que deje de llover, que si hay que traer plagas, convertir el agua en sangre, me habla de un poder, de una fuerza que es arrolladora, que nadie puede parar, que definitivamente me habla de algo que es incontrolable, imparable, de este poder inigualable. Y la pregunta que yo me hago, pensando nuevamente en qué es lo que hacen estos testigos, es si yo estoy siendo esa clase de testigo de Jesús. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Moisés? No, es que Moisés, imagínate, se paraba frente al faraón. Es decir, evidentemente hay una diferencia en el sentido de que usted y yo no somos llamados a libertar al pueblo de Israel de los egipcios. Eso no. Pero sí, el mismo Dios poderoso que está detrás de Moisés en medio de todas esas plagas, el Dios que demuestra su poder a todos los egipcios para que todas las naciones, para que sus hijos le dicen en algún momento de Éxodo, ese Dios, ese Espíritu Santo, es el mismo que está hoy aquí para nosotros, que está hoy con nosotros. Es ese mismo. Si uno ve el Moisés de los capítulos 3 y capítulos 4 en Éxodo, donde Dios se le aparece en la zarza ardiente y donde le dice: pero yo, ¿quién les voy a decir que me manda? Y después le dice: no, pero yo ni sé hablar. Y después ya Moisés, desesperado, lo que le dice es: no, pero manda a otro. Y después ese Moisés está parado frente al faraón, frente a ese hombre poderoso, frente al rey del imperio más grande de ese momento, diciéndole: si no nos dejas ir, aquí va a pasar esto, y se va a mostrar el poder de Dios. Dice Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, los versículos del 7 al 11, los tenemos ahí en la pantalla para que los puedan ver. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Nuevamente, ese espíritu no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y les cuento una historia. Y quisiera decir que es una historia de hace muchos años atrás, pero la realidad es que es una historia de hace un mes atrás. Y es de la campaña de útiles que hicimos hace poco. Resulta que hace un poquito más de un mes viene Ana, mi esposa, y me dice: hay que hacer la campaña de útiles. Y yo, pero ya nos agarró tarde. Si el año pasado habíamos empezado en diciembre, porque en la cuesta de enero y la gente, y para ver cómo hacemos para ayudar, etcétera, y para que haya más tiempo, y ya estamos como a 15 días de la entrada a clases, y mi cerebro cuadrado, estructurado, no le daban los tiempos, básicamente. Y Ana me dice: los entregamos más tarde, un poquito más tarde, es decir, los niños lo necesitan, lo podemos entregar un poquito más tarde de la entrada de clases. Y mira, qué gran idea. Y la segunda pregunta es: bueno, ¿cuántos? Y entonces
yo empiezo a hacer números en mi cabeza y yo, bueno, es que los útiles son caros y entonces, bueno, hay que ver la gente y sí, ahora los domingos, la restricción, la gente que puede ir, etcétera. No, unos 30, yo creo, haciendo los números y le preguntamos al equipo que nos ayuda a coordinar estas actividades año tras año y nos dice, no, el año pasado dimos 60. Yo, híjole, 60, no, pero 60 demasiado. Si no, me dice, no, 50. Bueno, 50, vamos a ver. Hoy hace 15 días, cuando Ana y yo nos paramos aquí a dar los anuncios, teníamos 18 de los 50. Y esta semana fuimos a entregar 55. Pasó de todo, es decir, la gente que nos dio donaciones en efectivo, nos dieron más de lo que necesitábamos, pudimos comprar más. Gente que vino con útiles que ni siquiera teníamos apuntados en la lista, que nos iba a dar útiles, es decir, la lección aquí para mí fue, o sea, sentí como una cachetada de parte de Dios, como diciendo, o sea, yo estaba poniendo a Dios en esta cajita de que esto era lo que Dios iba a poder hacer. Y Dios diciéndome como, usted no me pone a mí en una cajita. Y yo reflexionando en este texto mientras pasaba todo esto, yo decía, es que ese poder, o sea, ese Dios poderoso me estaba dando a mí una lección. No cometa usted el mismo error que yo cometo muchas veces, tantísimas veces, de en mi raciocinio, poner a Dios en esta cajita y creer que esto es lo que Dios puede hacer y nada más. Porque ese poder, ese espíritu, que no es de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, porque ese Dios que es poderoso, que es más poderoso que cualquier cosa, que puede abrir las aguas, que puede transformar corazones, que puede hacer tantísimas cosas y más de lo que usted y yo podamos entender, ese es el Dios nuestro. Así que ese espíritu también, ese poder, esa llama, me habla de que eso no es algo para esconder, de que eso no es algo que me guardo yo, de que eso no es algo que es para mí, que yo vengo y que o sea, este poder me habla de algo que se tiene que conocer, algo que se tiene que ver. Y dice Mateo 5, 14 al 16, igualmente lo tenemos en la pantalla para ustedes, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuevamente, esto no es para mí, esto no es para que yo me lo guarde, para que yo venga aquí y aquí me lo guardé y es como un tesoro que tengo escondido. Dice que esto es para qué, dice este texto, dice, es para que todos alaben al Padre que está en el cielo. Para que todos, dice, todos alaben al Padre que está en el cielo. Así como alabábamos todos aquí juntos, para que todos alabemos a Jesús, para que todos demos gloria a Dios en todo. Y bueno, uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo damos testimonio? Y no quisiera nuevamente poner a Dios en esa cajita o en un método específico de cómo damos nosotros testimonio, de cómo somos testigos. Pero son muchísimas cosas, va desde esa persona, ese compañero de trabajo que sabemos que vive sin esperanza. Si a mí algo que me pasó en la pandemia, amigos cercanos que de pronto de esa gente que es así súper sociable y súper alegre y de pronto empieza la pandemia y ese terror a la muerte. Es que sí, una cosa es cuidarnos y hoy en día y seguimos cuidándonos y aquí hacemos todo lo que es necesario para que todos nos cuidemos, etcétera, y es importante que sigamos las reglas, etcétera. No estoy hablando de eso, estoy hablando de ver en esas personas ese terror a la muerte. ¿Por qué? Por vivir sin esa esperanza. Si yo no tengo esa esperanza, obviamente tengo un terror a la muerte, no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Gente viviendo sin esperanza, y no es solo eso, es también las personas por las que oramos una y otra vez, es las personas que ponemos en oración, es ir y dar la mano al que lo necesita, es dar ese abrazo de parte de Dios. Es decir, somos testigos siempre. No es que un día sí, un día no, no es que a veces sí, a veces no. Somos testigos siempre
Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque así actúa Dios, porque ese Dios es poderoso y Él es el que actúa y Él es el que completa la obra. Pero sí, usted y yo somos llamados a ser testigos. Y sí es urgente que seamos testigos, porque este poder incontrolable, este poder que hace que lancemos fuego de nuestras bocas, ese poder no es para guardarlo, eso es para que todos lo conozcan, para que todos alaben a Dios. No desperdiciemos ese regalo hermoso de poder ser sus imágenes en la tierra, de ser sus testigos ante el mundo, de ser esa luz que no se guarda, que no se pone en un cajón, sino que esa luz que alumbra y que refleja la verdadera luz del mundo, que es Jesucristo. Esa es la tarea. Sigo en el versículo 7, dice: ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. Así que aquí aparece la bestia, la famosa bestia también del Apocalipsis. Y vamos a ver que no es solo una, y en los capítulos que siguen va a seguir apareciendo y vamos a hablar muchísimo más en detalle. Lo que sí quisiera dejar un poco en contexto es ¿qué vemos cuando aparece una bestia en nuestras Biblias? La bestia nos habla de algo que está en contra de Dios. La primera bestia que aparece en nuestras Biblias, aparece la serpiente en el jardín del Edén, engañando a Adán y Eva, Satanás. Pero después también, cuando son expulsados del jardín del Edén, Caín comportándose como una bestia también, asesinando a su hermano. Así que lo que tenemos que entender nuevamente, más allá de ponernos a debatir aquí cuál es la bestia y cuándo viene y quién es hay seres espirituales y hay personas que están en oposición a Dios. Y cuando usted y yo somos testigos de Dios, vamos a encontrar oposición. Y esa oposición puede llevar incluso a la muerte, como le pasó a estas personas. Evidentemente este mensaje era clarísimo para esas 7 iglesias que estaban recibiendo esta carta, en esas ciudades que vimos en los primeros 3 capítulos, en donde había un montón de cosas que ocurrían en el Imperio Romano, en el culto al emperador, en esa persecución que vivían, una serie de cosas, y esto era muy tangible, que tal vez para usted y para mí en un país como Costa Rica hoy en día es una posibilidad un poco más lejana. Pero lo que sí es que enfrentamos oposición. Y es esta imagen de caos en donde los habitantes de la tierra se dan regalos. Dice que se dan regalos de que, es decir, murieron, ahí los dejaron tirados, a nadie le importó. Se dan regalos entre ellos, que dicha que ya se fueron porque qué gente más necia. Y ahí está, y está esta imagen de caos. Y uno dice, ¿qué es esto tan extraño? Pero nuestro Dios es más grande. Leamos en el versículo 11, dice: pasados los 3 días y medio, entró ella en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes les observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una voz potente del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Así que Dios es más grande, Dios es más poderoso. Cuando todo parece estar perdido, nuevamente cuando están celebrando, cuando están ahí los cadáveres, ahí aparece Dios, ese Dios poderoso que tiene poder sobre cualquier cosa creada, que tiene la última palabra. Ahí aparece Dios. Lo que veo yo aquí es que usted y yo podemos confiadamente ser sus testigos porque Él está con nosotros,
porque Él es más poderoso, porque Él es el que completa la obra. Y luego vemos este terremoto. Aparece este terremoto, se derrumba la 10ª parte de la ciudad, perecen 7,000 personas. Y dice que todos, llenos de temor, daban gloria a Dios. Y no nos dice si lo estaban haciendo de corazón o no, pero lo que yo veo aquí es que su palabra se cumple. Que eso que nos dice Filipenses 2, de que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se dobla. Aquí dice todos daban gloria a Dios. Usted y yo podemos confiadamente ser sus testigos porque Dios cumple su palabra, porque todo lo que está escrito aquí, Dios lo cumple. Podemos confiadamente ser sus testigos porque Dios cumple su palabra. Versículo 15 dice: tocó el 7º ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. ¿Recuerdan lo que decía José cuando iniciábamos el capítulo 8, cuando iniciábamos con las primeras trompetas? Decía que las trompetas nos hablan de libertad y de juicio. Cuando suenan las trompetas, ambas cosas ocurren. Hay libertad y hay juicio. Y esto nos recuerda a Jericó, cuando el pueblo, guiado por Josué, empieza a entrar en esa tierra prometida. Llega a Jericó, esta ciudad amurallada. Y Dios les dice: bueno, tienen que dar vueltas todos los días, tienen que sonar las trompetas. Y en el 7º día, en la 7ª vuelta, cuando los 7 sacerdotes tocan sus trompetas, en ese momento mueren todas las personas de esa ciudad, excepto Rahab y su familia, y a la vez Dios entrega esa tierra prometida, esa parte de esa tierra prometida al pueblo de Israel. Así que aquí vemos esta imagen hermosa de cuando el reino de este mundo pasa a ser de Jesús por los siglos de los siglos, para siempre. Cuando ya no hay dolor, cuando ya no hay guerras, cuando ya no hay chismes, cuando ya no hay tanta cosa que hay en este mundo perdido. Un momento hermoso, un momento que añoramos, un momento que anhelamos. Pero a su vez vemos aquí ese momento del castigo de Dios, del juicio sobre las naciones, de la destrucción de los que destruyen la tierra. Es urgente que seamos testigos porque vivimos en la época en que el juicio de Dios es inminente. Y no digo esto en el sentido de que no, es que ya son los últimos tiempos y que uno anda viendo que si la luna se puso roja y que si salió aquí, que si salió allá y que si reconstruyeron el templo y que un montón de cosas. Porque, ¿cuál es la razón de hacer eso? ¿Cuál es la razón por la cual uno empezaría a ver cuáles son las señales, etcétera? Es el miedo a que si yo voy a ser candidato al juicio de Dios. No, antes le decían a uno cuando suena la 7ª trompeta, y uno no, y hay que estar armado ahí cuando suena la 7ª trompeta. Porque Jesús nos dice en Mateo 24 que nadie sabe la hora ni el día. Así que ponernos nosotros a intentar identificar si es el último tiempo, no, es totalmente absurdo, porque Jesús dice que nadie lo sabe. No es eso, nosotros tenemos que estar preparados, sea mañana, sea dentro de 5,000 años, cuando ya tengamos 4,900 de muertos, o más bien. Es decir,
Eso no es lo importante. Lo importante es que entendamos que Jesús ya vino, que el Salvador del mundo ya vino y que dijo que iba a volver para establecer su reino para siempre. Por lo tanto, tanto cuando escribían todos los libros que tenemos en nuestro Nuevo Testamento entre hace 2000 y hace 1900 años, como hoy, estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso es inminente, porque el juicio de Dios es inminente y la gente sigue muriendo sin conocerlo. Ahora, esto tampoco me habla de buenos y malos, no es que hay unos que somos, aquí estamos los buenos y los que nos vamos al cielo, y aquí están los malos y estos son los que se van al infierno. Porque mi Biblia me dice, Romanos 3 me dice que justo no hay ni uno solo. Es decir, no es porque yo soy tan bueno que entonces como yo he hecho todo lo bueno, entonces yo voy para el cielo, y quien ha hecho todo lo malo, pues de ahí. Más adelante, en Romanos capítulo 5, versículos que los tenemos ahí para ustedes, versículo 1 y 2, dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Así que, ¿cómo somos justificados? Porque somos tan buenos, porque hemos hecho tanto bien al mundo. Sí, somos justificados por la fe, por ese Jesucristo, por creer en ese Jesucristo, de nuevo, que ya vino. Ese Jesucristo, en ese Dios que se humilló a sí mismo, que se hizo hombre, que vino a esta tierra, que sin conocer pecado alguno murió por todos los pecados suyos y míos.